No se te caiga. Inicia el webinar. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar de junio de Cámara TIC. Les damos las bienvenidas a todos nuestros miembros y aliados y a todos los participantes que han decidido hoy compartir esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias por permitirnos compartir este contenido con ustedes. Hoy tenemos un panel muy interesante llamado Automatización en las empresas, reto o verdad. Esto es un tema muy interesante que traemos hoy, fruto de muchas de las cuestiones que se están trabajando a día de hoy en la automatización de los procesos, en la mejora y optimización en las empresas, y que en este mercado de República Dominicana queremos explorar con estos profesionales que tenemos hoy como panelistas qué verdad existe, qué retos y desafíos tenemos y qué perspectiva para los próximos años podemos observar y tener. Hoy tenemos la presencia de nuestro presidente, Arturo López Valerio, que va a compartir con nosotros unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, bienvenido, Arturo. Gracias, Isaac. Gracias a los miembros de la Cámara y a los panelistas por conectarse, a la audiencia en general. Realmente entendemos que la automatización es la respuesta a muchas de las soluciones del panorama global. Y lo decimos porque los titulares sobre recesión, inflación, los problemas de contratación pueden hacer que los empresarios y aquellos que estamos en la industria de la tecnología nos pongamos nerviosos ante los planes de contingencia. Y eso es fundamental, el tener un plan de contingencia. Y cuando pensamos que algunos no lo tienen, es donde vienen las preocupaciones. Es clave tanto para el sector empresarial como a los emprendedores que utilizan la tecnología, optimizar las operaciones. Y siempre me enfoco, cuando estoy con el sombrero de consultor, en la automatización de los procesos comerciales, porque gracias a las nuevas tecnologías y herramientas que surgen en un mercado tan competitivo, que estamos hablando de que es más de 7.000 millones de dólares en Estados Unidos, hablamos de cifras importantes y sobre todo de una oportunidad para que, como dice Mark Cuban, un famoso emprendedor y miembro del roster de Shark Tank, las ventas lo curan todo. Y bajo esa premisa, la automatización en los servicios comerciales, como un ejemplo, evidentemente brinda un factor importante a la hora de ofrecer crecimiento a las empresas. Estuve revisando unas cifras de la firma Accenture que habla sobre cómo en febrero de este año el 32% de los encuestados en una consulta global que estableció esta firma estaba utilizando inteligencia artificial para la automatización de marketing, la publicidad y los procesos comerciales. Ahora, cuando a nivel local comparamos esas cifras con unas consultas que realizamos sistémicamente a través de la firma Tauba, vemos que el abordaje de los empresarios están preparando a las empresas para una posible recesión, tema que vemos prácticamente inminente y que esperamos que tener planes que mitiguen la misma. Pero también bajo la incertidumbre económica, la inteligencia artificial, la automatización se destaca cada vez más con el énfasis cada vez que uno hace una consulta empresarial. Y dicho esto, es que las empresas, no solamente en los procesos de encadenamiento productivos, están echándole mano en buen dominicano a la automatización para ir preparando a la empresa para los impactos a futuro. Ya lo vivimos en la pandemia. El 22% de los encuestados en el estudio que refiero de la firma Accenture indica que está combinando la automatización y la inteligencia artificial, o sea que tampoco, no los está utilizando de manera separada, sino en paralelo. Y esto viene muy bien a la fórmula cuando las empresas ahora tienen que estar generando contenidos sobre sus productos y sobre todo ofreciendo ahora características de personalización masiva. Vemos en el mercado ya hasta cadenas de retail que están lanzando sus apps móviles y que están añadiendo procesos inteligentes para facilitar la vida del usuario. Y eso es interesante, ver esa adopción poco a poco. Pero esto nos lleva también a que ese proceso de automatización nos lleva a hablar de los costos operativos.
de cómo se pueden optimizar a través de la automatización, pero también requiere una conciencia sobre los procesos. Siempre digo que la tecnología lo que hace, parafraseando a Bill Gates, lo que hace es aumentar lo que está bien y también aumentar lo que está mal. Es decir, que si tenemos malos procesos en los negocios y le ponemos tecnología a un mal proceso, lo que vamos a crear una fórmula para un desastre. Y tenemos una gran responsabilidad, tanto los tecnólogos, los empresarios y evidentemente todo el sector, de buscar las mejores opciones, seguir promoviendo la automatización y sobre todo lograr mejorar la mirada hacia el negocio. Cuando hablamos de automatización, significa también mejorar los procesos. Y entendemos que esa va a ser una receta importante para las organizaciones de la República Dominicana y que los panelistas en esta noche van a abordar, porque cada uno tiene experticio, tiene casos de éxito y están motorizando la transformación digital en la República Dominicana, lo cual para mí es un honor introducirles. Muy buenas noches, muchas gracias y bienvenidos a este panel de la Cámara TIC. Muchas gracias, Arturo. Gracias por tus palabras. Pues sin más demora vamos a presentar a los panelistas que tenemos hoy para abordar este tema de automatización. Tenemos con nosotros a Darwin Castillo, a Gustavo Valverde, a Jorge Mancebo y a Andrés Mauricio Heredia. Voy a presentarles un breve resumen de quiénes son, qué trayectoria tienen y por eso están aquí con nosotros hoy. Empezamos por Darwin. Darwin, con más de 20 años entregando valor a través de las tecnologías de la información. Es especialista en diseñar, crear, entregar y administrar soluciones tecnológicas en respuestas a las necesidades evolutivas de las organizaciones y a identificar y analizar de manera transversal la ejecución del cambio hacia la dirección estratégica deseada de los resultados esperados. Él también es el CEO de Synetics, empresa miembro de la Cámara TIC. También tenemos con nosotros a don Andrés Mauricio Heredia, que es ingeniero de sistemas y magíster en ingeniería de software, con más de 18 años de experiencia en el desarrollo de soluciones de software, de la arquitectura software y arquitectura empresarial. Su trayectoria le ha permitido participar en múltiples verticales de la industria, aplicando y modernizando numerosos proyectos tecnológicos con especial interés en la investigación aplicada a metodologías que proponen formas contextualizadas de mejorar el quehacer de los proyectos empresariales, como DevOps y la arquitectura empresarial aplicada. Actualmente es director de Arquitectura e Innovación del Grupo Universal de la República Dominicana, también miembro de Cámara TIC. También con nosotros tenemos a Jorge Mancebo, graduado en Administración de Empresas, con un máster en Administración Estratégica y una amplia formación en Gestión Comercial, específicamente en el segmento corporativo y desarrollo de nuevos negocios. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria de las TIC y ha desempeñado diferentes puestos de responsabilidad en diferentes emprendimientos de base tecnológica. Actualmente lidera 3 empresas de base tecnológica, donde es presidente, como Sendiu y como BocPro, que son plataformas de soluciones de canales digitales y de omnicanalidad e inteligencia artificial. También es miembro fundador de la Asociación Dominicana de Empresas FinTech y también miembro de la Junta Directiva de Cámara TIC. Y por último, y que no menos importante, tenemos a don Gustavo Valverde, que es ingeniero de TIC, con una trayectoria de más de 10 años de experiencia trabajando en el diseño, desarrollo y despliegue de soluciones digitales. Ha desempeñado su recorrido profesional en diferentes áreas como consultor de riesgo empresarial, de ERP, de DevOps, de arquitectura de soluciones y Product Management. Acostumbrado a trabajar siempre con equipos ágiles dentro de las Big Four y también startups, y apoyando el desarrollo y despliegue de infraestructuras críticas en el mundo de los productos digitales a nivel local e internacional. Bienvenidos, muchísimas gracias y es un honor tenerles con nosotros hoy. Muchas gracias, Isaac. Muchas gracias, Arturo. Le cedo la palabra a Darwin, que va a liderar el panel de hoy. Muchas gracias, Darwin. Bueno, buenas noches. Un placer estar por acá y poder acompañar a cada uno de ustedes. Quizás hoy, digamos que más que nunca, nos llega la pregunta de cómo nosotros podemos cada día mejorar más nuestro día a día. Cómo cada día podemos inclusive poder hacer las cosas mucho más dinámicas, y aquellas cosas que son repetitivas, simplemente podemos hacerlas que se hagan de forma, digamos que automatizada, o que sean de forma
más predecibles. Dicho esto, parte de la idea que hemos construido sobre este webinar es poder entender un poco sobre la automatización, cuáles son aquellos aspectos que son claves para su éxito, cuáles son aquellas cosas que tenemos que tener en cuenta cuando queremos adoptarla, y también principalmente conocer de cada uno de ustedes qué pudiera ser un factor de éxito, pero también cuáles son aquellas cosas como los retos que nos podemos encontrar, que simplemente son cosas que vamos a ver en el camino, pero que hacen digamos que de la jornada más alegre, pero que al final logramos el resultado que queremos o quizá mayor. Entonces ahí quizás yo le preguntaría a cada uno de ustedes, y digamos que comenzaría por Andrés, que es a quien hemos introducido por primera vez en los webinars. Y simplemente, Andrés, o sea, ¿qué tú entiendes que es una automatización? O sea, y también aquellas cosas que podemos ver de valor agregado no solo a la sociedad, sino también a las empresas. Entonces, ¿qué nos dices sobre eso? Le daré muchas gracias a Arturo, Isaac, Gustavo y Jorge por la invitación aquí a este webinar en el marco de la Cámara TIC. Pues mira, Darwin, una cosa que me parece súper interesante del concepto de automatización y que de pronto ha caído en temas de como un hype, como una moda, pero en realidad la automatización es inherente a la tecnología. No existe un avance tecnológico que nos aleje o que no nos haya permitido automatizar algo que nosotros anteriormente hubiéramos hecho de manera muy manual o muy análoga. Y en la medida en que más tecnología introducimos en nuestra vida cotidiana, más posibilidades existen de que automaticemos diferentes aspectos de la misma. Y en esto podemos ver ejemplos del día a día donde tenemos cosas como, por ejemplo, un simple dispositivo que responde a tu voz para que en el momento en que vos le emitas un comando, ese dispositivo te aperture una puerta o te ponga una música o te ponga a hacer un café en una cafetera que tengas conectada y automatizada en tu casa. Simplemente estás automatizando una serie de labores pequeñas que de pronto pasan un poco desapercibidas o que en el celular, cuando tú simplemente llamas a tu asistente del celular, sea la marca que sea que tengas, y inmediatamente le dices, llama a esta persona que tú necesitas, y el celular hace todo este proceso por ti sin que tú hubieras tenido que buscar el contacto, presionarlo allí en la pantalla y luego conectar la llamada. Entonces, la tecnología nos ayuda a cada vez más ser más eficientes y por ende tenemos una demanda de mayor rapidez, una demanda de mayor respuesta. Y si esto ocurre en la vida, digámoslo, personal, cotidiana, donde lo asumimos, ¿cierto? Vamos en el vehículo y el vehículo ya nos permite contestar la llamada sin interactuar con las manos, vamos en el vehículo y ya nos permite incluso utilizar el asistente para decirle a dónde queremos llegar y que nos trace la ruta. Antes habríamos que hacerlo, preparárselo primero y luego sí iniciar el recorrido. Pues imagínense eso a nivel corporativo. Entonces, a nivel corporativo, la automatización llega como esa avanzada de poder poco a poco, a medida que se van introduciendo sistemas más expertos, ¿cierto? Aquellos sistemas como los ERPs, como los CRMs, aquellos sistemas como los BPMs, que permiten que podamos hacer muchas más cosas en nuestro quehacer corporativo, pero haciendo que estas personas que son el capital humano de nuestras compañías empiecen a tener más capacidad de atender mucho más. Y es ahí donde empiezan estas compañías a decir, si antes yo necesitaba para atender un solo departamento en una sola región, ¿cierto? En un solo país, tenía que tener un departamento igual cada vez que yo abría una sucursal, pues en la medida en que vamos introduciendo tecnología que nos permite ser más eficientes, podemos atender mucho más. Si a medida que avanzan esas capacidades de aquellos que son nuestros clientes y consumen nuestros servicios y empiezan a demandar servicios mucho más veloces, pues nosotros tenemos que tener ese tipo de tecnologías a nuestro lado. Podemos hacerlo de dos maneras, o incrementamos la cantidad de trabajo que nosotros tenemos para poder dar respuesta a la demanda incremental, o automatizamos esos procesos que están detrás del valor de servicio que nosotros le proveemos a los clientes. Y yo creo que ahí está el truco. El truco para las compañías que de pronto están ahora empezando a entrar no es algo nuevo, es algo que ya tienen, es algo que ya están adquiriendo.
pero lo importante no es, si ya lo tengo, entonces estas personas o estas industrias que me están tratando de vender o de promocionar un tipo de automatización, entonces no les hago caso. No, se trata es de comprender el ritmo en el que uno puede empezar a introducir automatizaciones que tal vez en el día a día se van perdiendo y me acostumbro a hacer aquella actividad en un departamento, me acostumbro a hacer aquella actividad en un rol de la compañía, me acostumbro a obtener ciertos informes de una manera, digámoslo, muy manual, por decirlo así, aunque salgan de un sistema, ¿cierto? Lo tengo que sacar de un sistema, lo tengo que formatear, lo tengo que llevar a otro lado y lo presento en un dashboard. Y de pronto salir de esa mentalidad de que estamos en esta zona de confort y empezar a tener una mentalidad de que puedo automatizar hoy. ¿Qué es aquella cosa que estoy repitiendo y de pronto no me estoy dando cuenta, aunque tenga 2 o 3 sistemas de información involucrados, que uno dice, caramba, pero esto pudiera salir mucho mejor si lo puedo automatizar? Y ahí es donde entran esas otras tecnologías que vienen a crear esta otra capa, ¿cierto? Que conecta diferentes sistemas de información y hace que nuestras compañías puedan sacar mucho más valor y entregar mucho más con estos procesos de automatización. Entonces creo yo que, como me preguntabas, el impacto social es enorme, porque a medida que las compañías empiezan a ofrecer servicios mucho más eficientes, no solamente veloces, eficientes y con calidad, pues la propuesta de valor que estas compañías le brindan a sus clientes, esos clientes lo perciben en un proceso de calidad de vida, ya sea en servicios, digámoslo, prestados, pueden ser supermercados, pueden ser servicios físicos que a través de la automatización puedo llegar a ser mucho más veloz, tanto como servicios digitales, que es obviamente lo que se habla hoy en día, ¿no? Y puedo tener una experiencia de usuario mucho más enriquecida, porque detrás de todo eso hubo un proceso de sentarse a pensar qué puedo yo automatizar para hacerlo mucho más eficiente y mucho más veloz. O sea, que ahí quizá lo que la automatización pudiera derivarse en eficiencia y rapidez, no solo en el tema de servicios, sino también en el tema de acceso a la información y también Claro, continuar los procesos, ¿no? total, productividad, confiabilidad, digamos, un tema de mucho más simpleza en los procesos. Y aunque sean procesos complejos a nivel de industria, para aquel usuario que está en el front desk, ¿cierto? Aquel usuario que es el que le da la cara al otro usuario, o aquella interfaz automatizada que le da Sí. la cara a través de una app o de un portal al usuario final, se hace simple. Y si lo logramos hacer simple y detrás reducimos toda esa complejidad que hay, pero esa complejidad no significa trasladársela a nuestros empleados, ¿cierto? Los de la compañía, Exacto. no, sino que Exacto. también ellos tengan esa experiencia gratificante de una automatización que realmente les ayuda a poder brindar ese valor agregado. Entonces ahí es Exacto. donde viene el valor. Exacto. Ahí, quizá partiendo de ahí, digamos que en tu punto es simplicidad. Y, por ejemplo, Jorge, continuando, digamos, con la misma pregunta, o sea, ¿cómo tú ves la automatización, ese impacto a la sociedad y qué las empresas pudieran esperar de una automatización? Sí, mira, bueno, primero muy buenas noches y bueno, un saludo también a los panelistas, a Andrés y a Gustavo. Definitivamente, como dice Andrés, el impacto que tiene la automatización, primero, para los usuarios finales es impresionante. Existen varios tipos de automatización. Automatización de procesos, está la automatización industrial, luego está la automatización de servicios, que es una de las que generalmente uno tiene más contacto. Entonces, cuando Andrés hablaba de las bondades, mencionó algunas muy importantes, pero hay un montón de las que yo tengo más presentes y de las que generalmente uno les presenta a los clientes día a día. Está, por ejemplo, el tema que aumenta sustancialmente la productividad. Para el tema de la automatización industrial, reduce los costos de producción de manera radical o sustancial. Y si es automatización de servicios, obviamente reduce los costos de servicios también de manera muy importante, porque hay, digamos, definiendo el concepto básico de automatización, es automatizar procesos que son manuales, que son generalmente repetitivos mediante el uso de la tecnología. Caemos igual con
lo que decía Andrés al principio, que la tecnología es inherente a todo proceso de automatización. Y luego está todo el tema de que permite que las empresas sean más competitivas. Tenemos una realidad en América Latina que dicho sea de paso, es prácticamente la misma de República Dominicana, y yo sé que vamos a hablar un poco más de eso más adelante, es el tema de las pymes. En América Latina, el tejido empresarial de toda la región está compuesto en más de un 90% por las pymes y las MIPYMES. Aquí en República Dominicana es igual, está en un 95% aproximadamente. El gran reto, y yendo al nombre de este webinar que se llama ¿Verdad o Reto? Yo pienso que el gran reto de todos los que estamos acá, los que están conectados viéndonos a nosotros, es justamente trabajar en lograr un mayor nivel de adopción por parte de las pymes en todo lo que tiene que ver con estos procesos de automatización. Pueden ser procesos de automatización o de servicios o de procesos o los procesos internos de las empresas. Ahora está muy de moda una palabra que todos usábamos en plena pandemia, que era la transformación digital, que también podemos hacer otro webinar para hablar de transformación digital. Y yo solo quiero decir con respecto a la transformación digital, es que la transformación digital no es un proceso que es transformado y no transformado, es un proceso que es continuo. Y entonces resulta que la transformación digital, las empresas se transforman digitalmente, pero el ser humano, como el ser humano no es digital, es análogo. Entonces, podemos tener transformación digital sin una transformación cultural. Eso es importante tenerlo claro. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, el impacto a nivel del ecosistema empresarial en este momento es muy importante. Y ahí no solo también el tema transformacional, sino de poder también abrir otros canales. Y principalmente lo que digamos que llamamos transformación digital es realmente diversificar tu negocio por medio de lo digital. Entonces, es muy importante esa parte y también que se pueda entender que la MIPYME también puede dar un buen uso a este tipo de tecnología o a este tipo también de conceptos. O sea, ahí, por ejemplo, Gustavo, que sabemos que te ha tocado mucho también intervenir junto con las MIPYME. ¿Cómo tú ves el tema de automatización y cómo eso también se ve dentro de las empresas? Mira, yo entiendo que hay palabras claves que se han mencionado entre Andrés y Jorge. Una de ellas que ambos mencionaron es el tema de la cultura. Entonces, cuando transformamos empresas o cuando vamos a ese approach de transformar y automatizar, lo primero que debemos de tomar en cuenta es cuál es la cultura actual y si esa cultura realmente está dispuesta a automatizar. Porque realmente debemos iniciar por tener una conciencia de qué significa automatizar. Y automatizar normalmente significa cambios, muchos cambios, dependiendo el nivel de madurez de la empresa con la que estamos hablando, ¿no? Y en las MIPYMES, pues tenemos diferentes temas culturales ahí. A veces tenemos un tema cultural de que hay una persona por la cual pasan todos los procesos. Entonces, esa persona tiene que autorizar, ya sea una firma de cheque, lo que sea. Hay un número de cosas que normalmente pasan por esa persona. Y casi siempre es un tema de autorización. Entonces, cuando tú automatizas, obviamente tú quieres remover esos puntos que son un único punto de falla humana. O que esa persona se enferme, o que esa persona no esté disponible, esa persona come, claro está. Y un sinnúmero de cosas que cuando hablamos de automatización, pues siempre nos detiene la automatización y el proceso. Entonces, eso es un tema cultural incluso que hay que tratarlo dependiendo del tamaño de la empresa, hasta con las cabezas, con los dueños, con los socios, de que entiendan cómo va a afectar la automatización en su empresa y en su cultura principalmente. Pero eso no es en la cultura solamente de los empleados, sino empezando de arriba hacia abajo, de que todos entendamos cómo va a afectar incluso nuestras propias posiciones. Entonces, eso es muy importante en el tema de la automatización, así como otra cosa que es
uno, entender que que automatización no necesariamente es sustitución, por ejemplo, de personas. Al contrario, muchas veces para poder automatizar necesitamos una persona detrás que esté revisando, viendo el proceso, que nos dé el input para la automatización. O sea, no necesariamente automatización es igual a remover personas. También, eso es un tema que cuando uno empieza a ver las empresas, no es de que, ahora porque se automatizó eso, pues no necesitamos a esa persona. No es eso. Es que seguramente si automatizamos un proceso muy específico, esa persona tiene un conocimiento muy valioso para la empresa que tú lo utilizabas de una manera muy mundana en esas actividades que son mundanas, que son hacer cosas muy manuales. No, y tomando en cuenta eso, muchas veces cuando pensamos en automatizar, y eso sucede mucho en los proyectos de ERP, o sea, que dice, ok, yo voy a automatizar, no, que va a haber reducción de personal, pero cuando tú te das cuenta, una persona se convierte en 4. Porque al final, cuando tú comienzas a tipificar cuál es el rol de cada una de esas personas, tú dices, o sea, quizás esa promesa que quizás le dieron a los dueños de una empresa, no, tú vas a reducir personal y yo, ajá, sí. Pero Pero al final, quizás Darwin, pero quizás en esa parte, disculpa que te interrumpa allí, la promesa de reducción de personal a través de la implementación de una tecnología como la de ERP también se deba a una falta de análisis del proceso como tal para no poder entender que no necesariamente la negociación entre yo gasto o invierto como compañía en este software que es más costoso, entonces inmediatamente saco cabeza, sino más bien es como yo redistribuyo ese capital humano para poder lograr aquellas otras cosas que me estoy quedando corto. No, y eso también va a dar la mano a la parte transformacional. Y quizá anidando todo tiene que ver con personas. Y ahí es que viene todo el tema de gestión del cambio. Claro. No solo a nivel de la organización que pudiera o no adoptar una automatización, pero también precisamente el individuo, que realmente es digamos, lo más importante en esto. Porque es quien, como decía Gustavo, es quien te alimenta todo. O sea, al final, la automatización o digitalizar algo no significa que tú vas a sustituir a una persona o vas a eliminar personas. No. Y hay un caso importante ahí, te interrumpo súper rápido, y es que cuando automatizamos, casi siempre agregamos controles. Exacto. Porque la automatización nos da esa facilidad y ese ahorro de tiempo que decimos, pero sí, esto es más rápido y más eficiente ahora, entonces yo puedo agregar controles que yo no tenía antes. Y también tú tienes una visibilidad de cuáles son los tiempos, o también pudieras tú tener indicadores de gestión que te digan a ti, o sea, qué está haciendo bien, qué está haciendo no tan bien. Pero al final yo diría que tú tocaste un punto clave, que es el control. Y muchas veces, muchas organizaciones evitan la automatización para mantener el control, o de una persona o de ciertos individuos. Entonces, yo entendería que muchas veces como que miedo, o también como entiende cómo ha funcionado la organización. Pero más yo lo veo de, ok, o sea, es hora de tú soltar y realmente ver cómo todo fluye mejor, porque al final yo entendería que una automatización, lo que tú pudieras siempre es aportar lo que tú tienes para controlar. Y es lo que tú dices, o sea, yo voy poniendo puntos de control y esos puntos de control de forma automática me está diciendo a mí, sí, no, tal vez, quizá no. Entonces, al final, yo creo que esa es la parte muy esencial. Y anidando todo eso, o sea, yo entendería que uno de los aspectos importantes de una automatización es la gestión del cambio. O sea, de cómo adecuadamente, no solo la organización, sino también las instituciones que están, digamos, dispuestas a ayudarnos a automatizar, de cómo podemos gestionar el cambio organizacional. Y para mí, digamos que dentro de todo este tiempo, uno de los factores de éxito de proyectos, no solo de automatización, sino también de digitalización o de transformación, es cómo tú manejas el cambio, cómo tú llevas a una organización. Puede ser que la organización no esté madura en el momento que tú inicias, pero tú la puedes llevar a madurar, sea un poquito, o a que esa organización entienda. Y para mí eso es lo más importante, ¿por qué? Porque al final es lo que va a mantener todo por más adelante. O sea, la gente que lo mantiene. Entonces, ahí yo entendería que lo que es gestión del cambio es uno de los factores claves para una automatización. Claro, Y mira, ahí perdón, Darwin. Yo quería agregar algo importante a eso, y son algunas historias vividas del mercado. Con el tema, yo estoy muy metido en el tema de
la inteligencia artificial conversacional a través de la industria de los chatbots. En la región, en América Latina, hay una serie de casos de éxitos muy importantes en la banca, puntualmente. Banco Itaú movió todo su proceso de aprobación de préstamos a través de un chatbot. En Colombia tenemos el caso de Davivienda, que integró el canal de WhatsApp a su asistente virtual y logró automatizar una gran parte de los requerimientos que le pedían los usuarios día a día. Volviendo al concepto de automatización, nosotros nos hemos encontrado en la industria que el 75% de las preguntas que hacen los clientes a una empresa son las mismas siempre. Entonces, para tú tener a una secretaria o a una recepcionista diciéndole al cliente la dirección de la empresa o el horario de trabajo, no necesitas a una recepcionista. Entonces, digo esto porque algunos de ustedes mencionaron el famoso miedo a la sustitución o al desplazamiento de las tecnologías, que era lo que pasaba en la revolución industrial, en la primera revolución industrial. Ya vamos por la cuarta, que es la 4.0, que es la que habla de digitalización, habla de machine learning, habla de big data y todo eso. Entonces, nosotros le decimos a las empresas, mira, esa persona que tú tienes haciendo tareas básicas, repetitivas, pásalo a un rol que tenga funciones estratégicas dentro de la empresa, que le agregue más valor a tu proceso, que no sea solo para responder preguntas, las mismas respuestas siempre. Entonces yo pienso que yendo al punto de si la automatización sustituye el personal, que de repente hay muchas pymes aquí que nos están viendo y dicen, yo si me automatizo, entonces ya no tengo que salir de los chicos que tengo contratados. Claro que no, al contrario. El MIC hizo una encuesta con una serie de pymes y le preguntaba hace un par de años a las pymes qué necesitaban de parte del ministerio. Y más del 90% ellos esperaban que le dijeran que necesitaban lo que todos necesitamos, dinero. No, ellos dijeron que necesitaban herramientas digitales que les permitieran ser más competitivos y más productivos. Señores, hay pequeños empresarios de esos que salió en el estudio que manejan millones de pesos en una mascota. Millones de pesos, pequeños agricultores que los manejan en un cuaderno. Entonces, ¿qué necesitaban esas pymes? Necesitaban CRMs, necesitaban herramientas que le permitieran digitalizar ese proceso. Entonces, creo que como que partiendo de esa experiencia, hay un gran reto todavía por seguir digitalizando. Perfecto. Y ahí, por ejemplo, yo le quité la palabra a Gustavo de un aspecto importante. Y ahí, por ejemplo, Andrés, que sé que te ha tocado mucho esa parte, ¿a qué aspecto importante tú lo buscas hacia un proyecto de automatización? Bueno, Darwin, yo creo que volvemos al mismo tema. Lo más importante es tener claro el proceso. Claro, clarísimo ese proceso que usted dice, qué nivel de urgencia me está generando este proceso. Porque dependiendo del nivel de urgencia es una de los atributos que uno debería ver en un proceso de automatización. Y uno podría decir, bueno, ¿qué queremos ver? ¿Qué es lo que le interesa a la estrategia de la corporación o que le interesa al líder de esta unidad de negocio? ¿Cómo esto que nosotros vamos a automatizar va a generar ese impacto, ya sea en la población que está involucrada, ya sea colaboradores y colaboradoras que están internos o la gente que está como consumidores del producto? Entonces, ese nivel de urgencia yo creo que es algo crítico que hay que empezar a revisar, porque de eso depende si yo con este nivel de urgencia estoy hablando de eso en términos de esto me está costando demasiado, me está costando muchísimo llegar a cumplir con este proceso y entonces el nivel de urgencia es muy alto o debe ser más bajo, ¿cierto? ¿Qué complejidad tiene ese proceso que estamos abordando? ¿Cierto? Que si me cuesta mucho y es muy complejo,
Entonces es un atributo distinto. Me cuesta mucho y es poco complejo. Uno dice, vamos bien porque es más fácil de abordarlo, ¿cierto? Puedo hacer un quick win, como llaman allí, ¿no? Una victoria temprana. Y además de eso, ¿cuál es el tiempo que yo tengo de realización? Es decir, ¿cómo o en qué tiempo esta unidad de negocio o esta organización va a ver los beneficios de esta automatización? Porque hay automatizaciones en las que uno las puede hacer y rapidísimo, como lo mencionaba Jorge ahora, se conecta un chatbot a un WhatsApp y es inmediata la visibilidad del impacto que tiene el proceso automatizado. Pero hay otro tipo de procesos que se automatizan y tal vez inmediatamente no se ven, pero con un cúmulo de, no sé, facturas procesadas de manera automática a través de una tecnología de reconocimiento de caracteres con inteligencia artificial para liberar, no sé, un volumen muy grande de trabajo manual. Y de pronto no se ve en el corto plazo, porque llegaron 3 y 4 facturas en esta semana y en la siguiente llegaron 7 más. En la medida que el volumen incrementa, cuando se ve el indicador, usted dice, ah, no, pero espérate, me estoy ahorrando tantas horas hombre en esta actividad que de verdad no agregaba mucho valor y esta persona que estaba trabajando aquí está pudiendo ser mucho más productiva y más efectiva en otra labor que sí me agrega. Entonces yo creo que esas tres cosas son súper importantes. Mirar el nivel de urgencia, el nivel de complejidad del proceso y cuál es el tiempo en el que yo voy a ver ese beneficio de haber automatizado. Si uno hace como una especie de matriz y pondera los procesos que se están revisando, candidatos a automatización, creo que es una muy buena manera de empezar a ordenarlo, ya sea porque uno diga, tengo prioridad por mostrar un quick win porque necesito más presupuesto y ante yo más victorias muestre, más presupuesto me van a dar porque van a decir, ah, no, pero esto está chévere, ¿cierto? Porque me está empezando a generar beneficios. O puede ser que no haya esa urgencia de presupuesto porque somos los dueños de la empresa y digo, no, 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 yo no estoy tan interesado en eso. Quiero es lo más complejo, lo más complicado. No importa que yo no lo vea ya. No importa, yo quiero verlo en 6 meses, pero quiero que lo más complejo esté automatizado. Está bien, pero lo importante es tener claro, yo creo que esos criterios, que con eso se mide el impacto. No, y ahí, por ejemplo, quizá poniendo los números, un proyecto que tenga bien definido el proceso y que tenga bien definida, digamos, que la visión, o sea, esa claridad y esa urgencia que tú comentabas, contra uno que no tenga uno de esos aspectos claros. Imagínate que, por ejemplo, un proyecto de automatización sencillo, vamos a llamarlo de esa manera, pudiera durar 6 semanas. O sea, no teniendo las cosas claras, ¿qué tanto pudiera durar? ¿O qué tanto de desviación tú pudieras tener? Mira, es que ahí podemos caer en un concepto y en una receta de desastre, porque no podemos ver la automatización solamente como aquel software mágico que estamos vendiendo, ¿cierto? Que viene el proveedor y dice, te tengo este software, ¿cierto? Sí. Que te trae un robot y te automatiza. No, la automatización también es haber mandado a desarrollar a la medida una solución de software. Eso también es automatizar un proceso. Pero tanto en el aspecto de implementar tecnologías como RPA, ¿cierto? O como utilizar Low-Code Platform, que son plataformas de bajo código donde la persona puede hacer ese proceso de automatización de su tarea de manera muy rápida, o como en los procesos tradicionales de utilizar BPM o desarrollo de software. Si el proyecto no tiene claro lo que realmente se quiere lograr y el paso a paso de lo que yo estoy automatizando, ahí hay una receta para el fracaso, porque en la medida en que se automatice algo que no esté muy claro, yo voy a empezar a generar un caos en ese proceso. Entonces, yo puedo verlo automatizado, pero cuando yo me voy a ver la efectividad del proceso automatizado, voy a decir, caramba, pero ¿por qué no estoy viendo los resultados? No, pues que automatizaste una parte, luego colocaste un nivel de aprobación porque históricamente en la jerarquía de la compañía todo debe ser aprobado por un rol que se llama, no sé, autorizador de tal proceso. Entonces, si esa persona no autoriza, el proceso no pasa y después hay un cuello de botella y tienes todo muy lindo, muy bonito, automatizado. Entra por un chatbot, entra en una cola, la cola llena y se automatiza, pero llega hasta aquí, a este pedazo del cuello de botella de esta persona y hasta que esta persona no leyó y digámoslo, chequeó o autorizó cada uno de los pasos, pues uno va a decir, ¿y para qué invertimos tanto dinero en tecnología si el proceso no es Exacto. eficiente? Saquen ese proveedor, saquen Exacto. esos desarrolladores. Exacto. Y no era por ahí al lado. Exacto. No, o que simplemente estamos esperando que nos respondan un correo para que otra persona venga y le dé el check de que, fulanito me dio el correo.
ahí era donde yo me Eso pasa. refería al inicio, que hay que tener una mentalidad de cómo yo puedo automatizar las cosas, Ujú. ¿cierto? Y esa mentalidad hay que permearla, porque creo que hay una de las cosas que no podemos dejar de ver y es siempre que hacemos automatización, no importa a qué nivel de automatización estamos hablando, hay un impacto en la cultura de la compañía y hay un impacto en los empleados de la compañía. Y eso hay que empezar a medirlo, porque no solamente es automatizar sin pensar en el impacto, sino que es automatizar y ver cómo yo voy a redistribuir la capacidad de esos empleados que de pronto me van a poder agregar valor en otra cosa. Y ver también cómo hacemos esa gestión del cambio para entender que no es que estamos ignorándolo y que ese papel del aprobador ya no es importante y tú no eres importante en la compañía, no, sino que tienes otras posibilidades. Y eso tiene que ir de la mano con todo el tema de la gestión del cambio de cómo como compañía estamos continuamente en un ciclo de aprendizaje para que lograr que nuestros roles siempre aprendan algo nuevo, no es quedarnos estáticos, es aprender algo nuevo, porque en la medida en que aprendemos cosas nuevas todos los días en las compañías, vemos más oportunidades de automatización, porque empezamos a subir la vara con la que nos medimos. ¿Sí? Si antes hacíamos cosas como lo decía Jorge ahora, con un cuaderno para llevar el registro contable de la compañía, y ya le metimos un sistema de información, yo no puedo llegar hasta ahí y quedarme quieto. Ahora, ¿qué sigue? ¿Cómo yo hago con los datos que mencionabas tú, Darwin? Ya tengo datos para tomar decisiones, entonces, ¿qué nivel sigue? Y después, ¿qué nivel sigue? Y después, ¿qué nivel sigue? Y esto no va a parar. Jorge, Gustavo tiene la mano levantada desde hace un Sí, ratito. sí. Gustavo. Lo mío es rápido, y es que en eso que mencionó Andrés, y en lo que hemos mencionado hasta ahora, hay algo súper importante, que es bueno mencionarlo, aunque quede más o menos explícito, y es que lo que vamos a automatizar son procesos, y para automatizar el proceso tenemos que saber cuál es el proceso. El proceso tiene que estar definido. Si no, no sabemos lo que estamos automatizando, y posiblemente no vaya a quedar bien. Entonces, lo principal de todo esto es saber cuál es el proceso, cómo es, estamos seguros de que es así que se hace, porque a veces se hace y se hace mecánicamente y hay cosas que ni siquiera sabemos por qué las hacemos. Entonces, es como que es lógico eso que estamos haciendo ahora mismo, porque si no, no vamos a automatizar lo que no es lógico. Entonces, también eso es muy importante, conocer el proceso y saber si está bien. No es que Gustavo, es que siempre lo hemos hecho así. O queremos que lo hacemos así. Y eso es parte también de lo que es poder gestar esas resistencias al cambio. Y ahí quizá voy con cada uno y lo tomaría de tu lado, Gustavo. O sea, para ti, ¿cuál es el factor de éxito para una automatización? Yo sé que tú has mencionado dos cosas clave, para mí principalmente, que es la parte de gestión del cambio y también cómo está el proceso. Pero digamos que aparte de eso, o sea, ¿cuál tú ves dentro, así como Andrés mencionaba la receta del fracaso, o sea, cuál ves tú que es el elemento principal para la receta del éxito de una automatización? Bueno, una fue, digamos, lo que justo acabo de mencionar. Y la otra viene siendo muy apuntada a que no necesariamente hay que automatizarlo todo, ni no necesariamente el proceso más complejo es el que hay que automatizar primero. A veces incluso esas tareas simples son las más fáciles, son las que más tiempo ahorran, pero no lo vemos. Entonces, muchas veces lo que pasa en un proceso de automatización es que decimos, por poner un caso muy particular, en un proceso de compra, que el proceso de compra, mira, de repente automatizar la compra es lo que más tiempo nos va a ahorrar. Sí, es posible que sí, pero ¿cuál es qué tanto tenemos que invertirle en tiempo a eso para automatizarlo? ¿Cuáles son los factores que incluso ni siquiera nosotros controlamos como los proveedores? Que por cierto, Arturo dejó una pregunta muy importante ahí en el chat. O sea, que hay factores en una automatización que no se controlan. Entonces, eso hay que considerar en una complejidad de una automatización, de que sí, ese proceso puede ser el que más nos ayuda a ahorrar tiempo, pero no necesariamente es el más fácil. Y si nos concentramos en otras cosas que son más simples, pues ahorramos muchísimo tiempo que realmente hubiese sido mucho más valioso en un proyecto. Entonces, hay veces que nos perdemos en eso y hay muchos proyectos que fracasan intentando automatizar un solo proceso. Bueno, tomo de ti que no todo se automatiza,
y hay que tener quick wins. No te estoy tomando en cuenta los otros dos. Jorge, para ti, ¿cuáles serían los factores críticos de éxito? Mira, yo estoy de acuerdo con Gustavo, y te pongo un ejemplo. Me gusta ser bastante práctico. Cuando uno hace la adopción de la tecnología, y todos ustedes son o compradores de tecnología o son proveedores de tecnología, uno no puede copiar la tecnología literal como de repente está en otros países. Es decir, la tecnología que funciona en Finlandia no es la que va a funcionar en República Dominicana. Pero en Finlandia no se va a la luz. Ellos no saben qué es eso. Entonces ellos tienen otro nivel, pero sí tienen buena tecnología. Entonces decimos, vamos a traer tecnología de Finlandia para acá. Eso hay que aplatanarlo. Yo le ponía el ejemplo de este banco Itaú en la región. Nosotros hay un banco aquí en la República Dominicana que a través precisamente de un chatbot, de un WhatsApp, decidió correr todo su proceso de preaprobación de los préstamos por WhatsApp. Les dijo a los usuarios, no vayan a las sucursales, háganlo por WhatsApp. Y nosotros entendíamos que el proceso iba a ser completo y que se podía correr completo. Y el cliente dijo, no, es que yo no puedo. Mis clientes, yo necesito que cuando llegue una parte del flujo, la primera parte automatizada, captura de datos, captura de cédula, nombre, etcétera, ingresos, y la completación del proceso, derívala a un agente humano. Entonces ahí tenemos un modelo híbrido, donde hay una parte automatizada y otra parte donde ellos tienen 17 agentes detrás que están completando el proceso. Porque el banco dijo, nosotros entendemos que nuestros clientes no están preparados para una automatización end-to-end. Entonces, un poco rescatando lo que decía Gustavo, no todo se puede automatizar. Y eso creo que es un mensaje importante resaltar, porque tiene que ser un proceso gradual, un proceso de adopción gradual. No podemos automatizar toda la empresa de un golpe porque está de moda automatizar. Tenemos que lograr que haya una alineación, una coordinación natural entre ese proceso de transformación digital, donde está el tema de la automatización, con, de nuevo, los procesos manuales y la cultura que tiene la empresa para que pueda ir al mismo nivel de esa automatización. Entonces, creo que definitivamente un factor de éxito clave es entender la velocidad de los procesos en que se tiene que correr el proceso de automatización dentro de la empresa. No, y ahí también voy a tomar otra cosa, que es algo muy importante que tú decías al inicio, o sea, hay que aplatanarlo. No algo que funcionó en Finlandia o en Estonia va a funcionar aquí. Sí. O sea, en un 100% quizás a nivel de plataforma pudiera ser, pero al final, y eso colinda con lo que decía Gustavo, o sea, no todo proceso es igual. Puede tomar una parte, un 80-20, pero al final hay que poner un poco de plátano maduro al tema. Claro, mira, El contexto es muy importante siempre, el contexto. Claro, mira, algo que decía Andrés, es que, por ejemplo, en el tema de los pagos digitales, un cliente, digamos, tiene una aplicación para recibir pagos y él tiene que recibir esos pagos y luego tiene que documentar o registrar esos pagos manualmente. El negocio se le creció. Entonces, lo que hace esa empresa, en lugar de salir a buscar una solución que le permita automatizar esos pagos, porque ya tienen más pagos, adivina lo que hace. Sale a contratar más gente para que le ayude a seguir registrando más pagos manualmente. Entonces, ahí tú dices, pero ¿hasta qué punto es que llega? ¿Cómo nosotros podemos hacer que los empresarios puedan entender que debe llegar un punto en que ya el proceso manual tiene que desaparecer, ya no se le puede seguir invirtiendo más a mano de obra que sigan perpetuando procesos manuales y comenzar a automatizar esos procesos? Sí. Mira, lo que decía Arturo, pero Arturo tiene unas preguntas ahí, y decía que me gustó muchísimo el tema de la
automatización, el tema de la cuarta revolución, que decía que hoy en día estamos en la cuarta revolución industrial y se está contratando más gente que nunca antes en la historia. Entonces, el concepto de que la automatización de alguna manera desplaza la mano de obra no es cierto, porque hoy en día se está contratando más personas que nunca antes. Sí. No, y ahí yo entiendo que también parte de ese volumen de contratación viene dado a que muchas veces, en pequeña mediana, tú tienes una persona que tiene múltiples roles. Eso es una. La otra es que tú tienes nuevas funciones. O sea, nuevas funciones quizás más de supervisión de lo que está. Y también yo entendería que tomando lo que bien tú dices del tema de, usando el ejemplo de la parte de los pagos, es también qué tanto mis proveedores me permiten lograr esa automatización o qué tanta apertura voy a tener de tercero para poder automatizar. Porque también localmente también yo veo que aunque hemos madurado significativamente, hay muchas cosas, hay muchos retos que nosotros tenemos automatizar. O sea, digamos que poner cada uno de esos eslabones, tanto interno como externo, para tú tener una continuidad de automatización. Y ahí quizá, Andrea, aprovechando la mano, o sea, para ti también, ¿cuáles son esos factores de éxito? Mira, yo quería decir algo con respecto a lo que estaban hablando de la cuarta revolución y que se está contratando más gente. Lo que pasa es que a medida que más tecnología tenemos, más roles nuevos salen. Porque todo te cuento que tenemos, entonces ya no solamente es el físico que trabaja con electrónica y empezó a trabajar con sistemas computacionales. Luego ya está el ingeniero, ¿cierto? Entonces, el ingeniero y entonces el desarrollador y entonces el Ops y el Data Ops y el de Ops, el de Security Ops, ya necesito el de Security. Y entonces cada día voy necesitando más y más y más y más gente. Y entonces antes solo estaban los que analizaban datos, ahora hay el analista, el ingeniero, el científico de datos. Entonces, cada vez hay más y más y más roles. Entonces, creo que es que a medida que vamos avanzando con el tema de la tecnología, le vamos dando mucho más campo y mucho más fuerza. Y por eso era que yo decía ahora que en la vara con la que nos vamos midiendo. Porque en la medida en que vamos creciendo y se van abriendo a partir de procesos de estos como la cuarta revolución industrial o como compañías que empiezan a generar negocios tan diversos y tan distintos, que ya empiezan a surgir roles muy distintos. O sea, ya tenemos incluso roles de personas que monitorean las conversaciones que están teniendo los chatbots para intervenir en el momento en el que el chatbot pierde el control de la conversación y puede tomarlo esa persona. Y entonces sí, claro, ya no tengo un call center de 120 personas, pero puedo tener unos roles nuevos que intervienen en eso y esas otras personas pasan a jugar un papel distinto, ¿cierto? Hay gente que ya puede pasar a hacer un tema de analítica sobre los resultados de lo que está pasando en esas interacciones y sobre esa analítica de esos resultados empezar a mirar lo que se llama los sentimientos de la persona en la conversación y si el chatbot lo generó bien y no lo gestionó bien y si la persona que lo intervinió. Entonces, son roles distintos. Sobre los factores de éxito, indiscutiblemente hay que tener unas muy buenas métricas, o sea, hay que tenerla clara con las métricas para medir eso, ¿cierto? Si yo tengo un proceso y el proceso ya tiene unas métricas claras de éxito, lo que yo tengo que ver es cómo esas métricas mantienen o mejoran esa eficiencia y creo otras métricas para poder monitorear y para poder eso. Otra cosa que yo creo que es importantísima como un factor de éxito es no olvidar que la automatización también requiere una postproducción. ¿Sí? No es me automaticé y salí de ese problema, no. Ahora ya tengo otras problemáticas distintas, ¿no? Y entonces ahora debemos monitorear esa automatización para que en postproductivo no se nos puede olvidar eso. Eso tiene que ser un factor crítico de éxito y es, se automatizó, pero debe darle mantenimiento, que tiene mucho que ver con el usuario que monitorea que el chatbot no salga de control, porque siempre entran usuarios, o sea, es típico que entre el usuario a tratar de jugar o de hacer cosas distintas a las que uno desde la creación del mismo diálogo cree uno que van a tener las cosas y salen conversaciones que son completamente fuera de cualquier visión que uno hubiera tenido de qué va a conversar el usuario allí, incluso a nivel de semántica y de lenguaje, por las propias diferencias que tenemos en los distintos tipos de español que manejamos para no salirnos de la región. Una palabra que dicen aquí una cosa puede significar otra y el chatbot puede tomar una diferencia. Y me pasó con Jorge ahora.
que él dijo una mascota. Yo me quedé pensando, una mascota, una mascota. Cuando él dijo cuaderno, me acordé, yo dije, caramba, claro, me acordé que en Dominicana mascota es cuaderno. Ese tipo de cosas, imagínese un chatbot cómo va a decir, claro, es que en Dominicana mascota es un cuaderno. Esas cosas son. Entonces yo creo que para no dejar en muchos, creo que es importantísimo el tema de elegir bien las métricas, ¿cierto? Tanto las que yo tengo del proceso actual que ya conozco y las nuevas métricas que debo poner allí para medir eso, el éxito de la automatización y establecer un correcto monitoreo postproducción para que esto no se me salga de control después. Excelente. Ahí quizá tomando rápido el caso práctico que hemos ido conversando, es realmente y donde vemos mayor adopción en la parte de servicio. Y ahí quizá recogiendo un poco de quizá lo que tú comentabas del chatbot, lo que también Jorge introducía para la parte de banca, y es realmente donde se ve más este tipo de automatización en la parte de servicio. Y yo creo que es donde se complementan mucho de lo que hemos hablado. Y ahí digamos que de la cara del usuario, por ejemplo, muchas de las veces que han automatizado, ha sido para bien. Hay otros casos que es para no tan bien, porque evidentemente tú tienes, como hay una intervención humana y tú tienes una cola tan grande, tú dices, oye, toman esto, pero no toman esto, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, ahí digamos que en el mundo del servicio, o sea, ¿cómo vemos aquellos aspectos, o cómo hemos visto los aspectos que realmente nos han hecho un favor, pero también cuál es una de las cosas que nosotros mismos hemos visto que ha hecho quizá no tan exitosa una adopción de automatización? Y ahí yo voy a aprovechar la manito que subió Jorge o sea, ¿qué hemos visto en eso? Sí, mira, hay un concepto nuevo, no es tan nuevo, pero se está usando mucho, que se llama banca conversacional. La banca conversacional dice que la banca conversacional no gira en torno a las sucursales, sino que gira en torno a la cantidad de canales digitales que tiene el cliente. Es decir, ya el banco más poderoso y más grande no es el que tiene más sucursales. Ya un banco más pequeño puede ser mucho más ágil y mucho más eficiente que un banco tradicional. Y el ejemplo tú lo tienes con Nubank. Nubank hoy en día pasa los 50 millones de clientes. ¿Tú sabes cuántas oficinas tiene Nubank? 0. No tiene. Y es más grande que ¿cómo se llama el Banco de Brasil? Ahora se me fue el nombre, que uno de los principales más grandes, bancos más grandes de Brasil. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí en República Dominicana hemos visto casos donde la banca, primero ya casi todos los bancos tienen una aplicación móvil, pero luego pasaron a todo el tema de la creación de cuentas digitales. Entonces ya tú tienes bancos que te permiten darte de alta, crear una cuenta digital a través de autenticación biométrica, a través de un onboarding digital donde validan tu identidad y tú no tienes que ir a una sucursal. Esos son casos muy prácticos que nosotros estamos viendo aquí y que, dicho sea de paso, está ayudando mucho al tema de la inclusión financiera y al tema de la bancarización, que dicho sea de paso, en el último número que salió de superintendencia tenemos un 52% de personas que no están bancarizadas. Es decir, la mayor parte de la población no tiene ni una cuenta de crédito, ni débito, ni cuenta de ahorro, ni de nada. Entonces, ese tipo de procesos de automatización ayudan a retos tan importantes como el tema de la bancarización. Entonces, creo que el tema, todo lo que está detrás de eso es automatización. Tú poder crear una cuenta digital desde un campo en San Juan, desde tu celular, hay un proceso de automatización. Detrás hay un core bancario. Yo he hablado de los canales de cara de atención al servicio al cliente, pero todo el proceso de backend que está detrás, también hay gente que lo tuvo que automatizar. Entonces creo que eso es en el caso de la industria de la banca, pero está la industria del seguro, luego está el retail y hay otras verticales que también han levantado la mano y le están invirtiendo mucho a todo
el tema de automatización. Y Andrés, ¿cómo tú ves eso? Mira que yo estaba pensando algo cuando decía Jorge lo de la banca, porque hay unos casos muy particulares, por ejemplo, en África, en Sudáfrica, donde el acceso a la tecnología no es tan fuerte como lo tenemos nosotros aquí. Y en vez de tener una app en el smartphone, tienen un celular de los tradicionales. Y las transacciones bancarias existen a través de códigos USSD. Aquel código que uno le hunde asterisco, número ciento, no sé qué, numeral. Y por ahí se hacen las transacciones. Entonces mira que es un tema contextual y la automatización no depende de tener la última tecnología disponible, que a veces adolecemos de eso, ¿no? O sea, como que como compañías a veces nos dejamos deslumbrar y caemos en el deslumbramiento de aquella tecnología, ya sea por marca o ya sea porque la están usando mucho o ya sea porque la están mencionando por todos los medios posibles. Y entonces queremos automatizar es con esa última tecnología. Y si no es con inteligencia artificial, yo no quiero nada. Y si no es con machine learning, yo no quiero nada. Pero tal vez es falta de creatividad también en algunos casos, donde en el contexto particular en donde nos encontremos, yo pudiera tener, como lo decía Jorge, una omnicanalidad o una multicanalidad, dependiendo de lo que queramos aplicar según el contexto del negocio, y poder decir, ¿y por qué yo a ese segmento de aquellas personas que tienen conectividad limitada, cómo les llego? ¿Los puedo bancarizar? ¿Les puedo dar mis servicios? Tal vez no será la misma gama de servicios con la misma expresividad, ¿cierto? Porque en el smartphone yo puedo capturar la foto, tener cuento, pero en el otro es texto y sigue siendo transacciones financieras. Entonces, me quedé pensando mucho en esa parte de que decía Jorge, de cómo llegar hasta allá. Claro, yo quiero decir algo breve, y es lo que tú dices, Andrés, y yo sé que tú estás en esa industria, es la evolución de la industria del seguro. Ahora vemos las InsurTech, o sea, hablamos de los bancos como Nubank, que es un neobanco digital, pero las InsurTech es la, digamos, versión digital de las aseguradoras, que también están teniendo un rol importante en la región, y aquí en República Dominicana ya tenemos InsurTech. Entonces, al final, todo este tema de servicio, creo que un elemento transversal es la automatización. Y lo que quería comentar era el tema de gobierno. Generalmente los gobiernos son los que promueven en gran medida la adopción de estas nuevas tecnologías. Por ejemplo, en Colombia está el MINTIC, hay un ministerio de tecnologías y telecomunicaciones en Colombia que promueve mucho y lleva a empresas todos los años al World Mobile Congress para que ellos vean cuáles tecnologías emergentes están saliendo y los pueden llevar a Colombia, por ejemplo. Aquí no pasa eso. Entonces, aquí sí hay que decir de que hay muchas instituciones de gobierno que se están digitalizando. De hecho, ya tú puedes renovar tu pasaporte en línea, que hace mucho tiempo no se podía hacer. Yo renové el mío hace relativamente poco. La DGI es un caso de, digamos, de uso muy conocido con todo el tema de la automatización, y ahora salió todo este tema de la facturación electrónica, que creo que para el 2023 o el 24 va a ser obligatoria para las empresas. Entonces creo que también, no solo del lado de la empresa privada, de nosotros como compradores de tecnología, como proveedores de tecnología, de lo que tiene que ver con automatización, pero también creo que hay un rol importante que tienen que jugar los gobiernos en todos los países para ser promotores de estas iniciativas. Y eso es importante porque incluso tanto la OECD como también otros organismos multilaterales dicen que la transformación digital de los países va muy de la mano con las administraciones tributarias. Mientras las administraciones tributarias van adoptando, sea digitalización, así mismo va todo el tema transformacional digitalmente de los países. Porque evidentemente, o sea, las industrias se deben de mover hacia adoptar esas políticas. Y ahí, por ejemplo, se ve la importancia de lo que es la contribución del gobierno hacia la adopción de lo digital. Y ahí Darwin, perdón. Jorge, ¿tú quieres saber un ejemplo de un proceso automatizado del gobierno que realmente el usuario lo siente y lo aprecia? A ver, ¿cuál? Migración.
Cuando tú Migración. llegas a un aeropuerto y tienes migración digitalizada, y tú llegas al aeropuerto, por ejemplo, en Colombia, en Bogotá, tú llegas al aeropuerto y si tú ya pasaste el registro, tú te acercas, pones el pasaporte en el escáner, te leen te toman una captura del rostro y ¡pum! Pasaste migración. Sí. Eso uno lo pasa y uno dice, wow, me ahorré esa fila de 60, 70, 80 personas. Eso es un Sí, proceso de automatización del gobierno que uno dice, lo valoro. Ahí sí uno dice, bien, lo claro. automatizaron. Porque te permite vivirlo y sentirlo mucho más que cualquiera de los otros ejemplos, porque es un proceso que tiene unas características de espera que puede llegar a ser hasta tedioso porque tú llegas de viaje, llegas cansado, entonces y quieres entrar rápido. Sí, 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 buenísimo, muy bueno ese ejemplo. No, y ahí, Gustavo, también, ¿qué otras cosas pudiéramos ver que en la parte de servicios que pudiéramos adoptar una automatización? Hay tantas cosas que se pueden automatizar, eh, pero principalmente, por ejemplo, mi rol últimamente ha sido la automatización en IT, en todo lo que tiene que ver con el proceso de desarrollo de soluciones, por poner un caso. Y todo el pesar de, por ejemplo, reducir tiempos de desarrollo de cuando un desarrollador empieza a tirar la primera línea del código hasta que un product manager tiene que revisarlo y verificar cómo quedó eso. Reducir esos tiempos de semanas, 4, 5, 6, 7, 8 semanas o meses, a veces hasta días. Entonces, por ejemplo, eso es un proceso de automatización que a mí me toca hacerlo muy comúnmente. En las empresas, también con el tema de ERP, por ejemplo, todos esos temas de automatización de facturación, que por cierto tenemos una pregunta ahí sobre eso, de la automatización de facturación, de finanzas, de CRM y todo eso. Eso también es otro ejemplo. Y tú, por ejemplo, ahorita hiciste una pregunta que era de, por ejemplo, ¿qué era que fue algo bueno o algo malo, algo que tal vez nos ayudó para la automatización, como algo que nos ayudó a impulsar la automatización y lo contrario a eso? Y yo creo que eso tiene una sola respuesta, reciente, y es algo bueno que nos ayudó la pandemia, algo malo la pandemia. La misma sí, o sea, las dos cosas. Porque nos ayudó a automatizar, pero no ayudó a entender qué era automatizar realmente. Entonces, eso fue un proceso, por ejemplo, interesante, que muchos, no muchos, algunos lo entendieron de una forma correcta. Y otros dijeron, bueno, para salir del paso, la automatización va a ser que, mientras tanto, yo aplique este proceso de la misma manera, pero digital, Y cuando y se el acaba la fin pandemia, lo levanta y devuelva todo para vuelve a la atrás. normalidad. Entonces, sí, la pandemia nos ayudó y al mismo tiempo también nos ayudó mucho. Qué bueno, qué bueno. Pues de verdad que está siendo un panel bien, bien interesante y además creo que estamos aprendiendo todo mucho de esa parte más bien de retos, ¿no? Y viene con la existencia del estatus, que es la verdad, ¿no? Qué bueno. Pues vamos a ya ir finalizando el panel. Tenemos ahora unos minutos para que todos los asistentes al panel puedan hacer sus preguntas. Ya tenemos dos y voy a ir iniciando mientras el resto se animan. Tenemos una primera pregunta que voy a lanzarles a todos. No tiene nombre, no he querido poner su nombre, pero la pregunta es: ¿cómo consideran que las soluciones en cloud aportan en la estrategia de automatización entendiendo la industria 4.0? Gustavo, creo que tú estás Sí, muy cerca de ese punto. rápida. Eh, Mira, las soluciones de cloud pueden aportar muchísimo, pero yo no me gustaría decir como que, y ojo, yo soy un abanderado del cloud y eh, me buscan en redes sociales y acabando la gente que está en contra del cloud. Pero independientemente de eso, realmente yo no puedo decir como que el cloud es una herramienta que automatiza o que te puede ayudar en automatización per se, sino más bien eh, cuáles de tus procesos o cuáles de tus sistemas se pueden beneficiar del cloud para ser automatizados. Y hay veces que ni siquiera transferir tu empresa o transferir la tecnología de tu empresa al cloud es automatización. Al contrario, a veces eso puede ser más bien única y exclusivamente una facilidad, sí, agilizar el cierto proceso y aumentar tus costos en 4 veces, 5 veces, 10 o más, si no se sabe hacer. Entonces, no necesariamente el cloud como tal es automatización, sino más bien
todas las cosas que pudiesen transformarse en la empresa, que pueden ayudar a que el cloud te agilice en un gran porcentaje, pero no es por ser cloud. O sea, no solamente por ser cloud nos ayuda a automatizar. Gracias, Gustavo. Andrés. Otra vez en mute. Mira, como para complementar un poco a Gustavo, estoy de acuerdo con él en eso de que no hay que ver las soluciones cloud como, ok, esto me automatizó. Pero sí hay un aporte muy valioso que tienen las soluciones cloud cuando son nativas, y es que tienen soluciones estándares a problemas comunes que ya a otros les ocurrieron. Y eso te ayuda monumentalmente en compañías que tú dices, es que mi proceso se hace de esta manera porque la persona que estaba aquí y lo diseñó hace 20 años era así. O porque es que yo creo que esta es la mejor manera de hacerlo y así fue la eficiencia que se encontró en su momento. Está bien, en su momento era la mejor manera. Pero cuando hay una solución de esa que se presenta y ya tiene una solución clara, estudiada y eficientemente y probada con métricas que te las entrega con la misma solución, pues ahí tú te puedes montar en ese bus. Puedes decir, bueno, me olvido de la manera en que yo lo hago, pero me monto en esta solución estándar, que es la misma que va a estar para mí como compañía y para otras 100, 200 o 1000 compañías más que tienen la misma solución, porque cuando es una solución nativa cloud, lo que te entregan a ti en ese trimestre, te lo entregan a ti y a 1000 personas y a 1000 empresas más. Entonces, creo que ahí sí tiene un aporte fundamental y es montarse sobre una estandarización de cómo solucionar problemas comunes. Y aquella cosita que ya es muy particular para ti, pues bueno, eso ya tú lo haces como una extensión o demás. Y hay un aspecto adicional a eso, y es, ¿qué tal si, además de tener esa solución estándar, tú tienes que desarrollar algo? Ahí en las soluciones cloud también hay un gran avance para aquellas empresas que necesitan seguir haciendo desarrollo, ¿cierto? Y entonces hay cosas como Copilot, por ejemplo, de GitHub, que ha sido una vaina súper comentada en todo lado ahorita, que le colocaron el costo, porque anteriormente no tenía costo y ahora sí tiene costo, pero Copilot te ayuda a que como desarrollador tienes un asistente que te está bombardeando con un montón de soluciones para que tú puedas desarrollar mucho más rápido. O tienes soluciones en la nube que ya vienen prepaquetadas con tipos de recetas que te ayudan a no tener que diseñar otra vez lo que ya otras personas inventaron. Entonces, viene de ambas partes, ¿cierto? Tanto como tú como compañía que necesitas proveer soluciones, ya sea interna o para otros, o como compañía que solo quiere consumir, ¿cierto? Y en ambas soluciones te estás montando sobre estandarización de soluciones que ya tenían problemas claros y comunes encontrados con esta solución, esos problemas comunes, y ya te los están entregando casi que en la mano y te están diciendo, mira, hermano, ya, no invente más con la administración de los servidores. Aquí está, te lo entregamos administrado. Entregamos el despliegue de tu solución. Yo creo que es por ahí. Excelente. Y yo Gustavo, ¿quieres termino matizar? rápido. Sí, solo terminando, eso es básicamente muy importante que mencionó Andrés ahí, que es estandarizar. Mientras más nos estandaricemos, más fácil es aprovechar las automatizaciones que nos ofrecen los proveedores como la nube y así sucesivamente. O sea que también eso es un proceso clave, poder estandarizarnos y adaptarnos a esos procesos ya estándares. O sea que sí, eso es súper importante. Excelente. Tenemos una pregunta de Arturo que creo que es bastante interesante, ¿no? Él hace una pregunta y una reflexión. Si aceleramos los negocios, ¿cuáles son los retos que enfrentamos con el resto del mercado que va más lento que nosotros? ¿Trabajamos híbrido o manual y automático? Porque tenemos empresas state of the art mientras nuestros clientes o proveedores provienen de Macondo. Darwin, por favor. Yo voy a dar una respuesta de consultor. Depende. Al final también dependería mucho de cuánto me cuesta mantener un escenario y otro. Pero al final yo diría que como organización uno tendría que tender a lo que se llama costo efectivo. Porque muchas veces vivir en un mundo híbrido te desgasta o te quita energía de algo que realmente tú pudieras automatizar. Pero por otro lado también tú pudieras dejar de estar captando clientes que son importantes para ti. Entonces yo entendería que uno pudiera como ir tanteando de qué cosas puede o no puede, pero teniendo bien claro de cuáles son los límites que uno tendría. O sea, qué tanto me está afectando a mí que no estoy siendo productivo, o qué tanto estoy haciendo automatizado que estoy dejando de percibir clientes. Pero ahí yo diría híbrido hasta lo que más puedas,
pero siempre tirando hacia lo digital. O sea, más allá de los clientes que sean de Macondo, pero yo entendería que muchas veces uno capta a los clientes que realmente uno, que se siente identificado con el trabajo de uno. Gracias, Gustavo. Gustavo. Perdón, ok, listo. Algo interesante ahí, de eso que mencionan, es poniendo el caso que hablamos ahorita, por ejemplo, de las compras. Ahí siempre sucede mucho eso. Y es que tú tienes una empresa súper state of the art, digamos, que está actualizada, tiene su proceso de compra súper automatizado, pero tienes un proveedor que de repente no. Entonces, y ese proveedor posiblemente sea un proveedor importante para ti. Entonces, ese proceso de automatización ahí es interesante y casi siempre he visto con ese tipo de clientes que tienen esos proveedores, es que ellos le ayudan en el proceso para que ellos también estandaricen y les explican los beneficios de ellos estandarizar, que posiblemente y casi siempre es que aumenta su flujo de efectivo, pueden vender más rápido, a ellos mismos venderle más rápido y un sinnúmero de cosas, y que posiblemente no solamente sea a ellos, sino también a otros clientes que tengan que le puedan hacer los procesos más rápido. Pero siempre va a haber un proceso donde de repente iniciamos manual, tratamos de hacer eso lo más híbrido posible, tratamos de hacerle entender a esos proveedores para que el encadenamiento sea más automatizado. Pero sí, va a variar mucho. Entonces, yo me adhiero también al enmienda del consultor, que depende. Jorge, creo que habías levantado también. Mira, la pregunta de Arturo es muy buena, porque eso pone a uno como en una encrucijada. Pero es como la frase que dice, después que habíamos respondido todas las preguntas, las respuestas nos cambiaron todas las preguntas. Entonces es como, ¿qué pasa si ya todo el mundo está, el tema de la inclusión financiera, ya todo el mundo está bancarizado? ¿Y ahora qué sigue? Entonces, eso son como de las cosas que ahora no podemos dejar de crecer e invertir en tecnología. O sea, creo que eso no es una opción. Entonces, ahí yo le diría a mi amigo Arturo que, y yo sé, un ejemplo de eso es el tema de la firma, la famosa firma digital. En todo el mundo hemos hecho webinars, hemos participado con el Indotel en tema de la firma digital. La adopción, el nivel de adopción de firma digital en República Dominicana es relativamente bajo, muy bajo, después de muchos años de tenerla, porque bueno, la tenían, el state of the art lo tenía, y bueno, las pymes, que son en más del 90%, no tenían firma digital. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo generamos las correspondencias? Sin embargo, ya vemos iniciativas que ya hay empresas que están sacando la cabeza por la firma digital. Entonces, es muy buena pregunta, pero definitivamente tenemos que seguir apostando en la digitalización y en todo este tema de automatización y transformación digital. Gracias, Jorge. Gustavo, ¿querías matizar? Sí, no, perdón, se quedó levantado. ok, estupendo. Pues tenemos una última pregunta para finalizar de Jamie Lluveres. Dice, buenas noches. ¿Cuáles herramientas recomiendan para automatizar procesos administrativos en una pequeña y mediana empresa de servicios? Como por ejemplo el CRM, facturación y finanzas, etc. Ahí sí aprovecho ya, levanto la mano. Te dejé tranquilito, ¿eh? Sí. No, mira, básicamente realmente cuando hablamos de pequeñas y medianas empresas de servicio, y principalmente cuando son de servicio, yo creo que hay muchísimas soluciones ya. Y a veces ni siquiera son las soluciones más complejas. Puede ir, dependiendo de la necesidad, puede ir, conocemos herramientas locales como que si Alegra, que si Cashflow, que si Odoo, que si... Hay muchas herramientas realmente que facilitan para pequeñas empresas el tema de la facturación. Hay otras empresas que se soportan en otras plataformas. Siempre lo que es importante en esos procesos, que a otros países lo tienen más fácil porque no tienen esos requerimientos tan exigentes, esos niveles de exigencia, por ejemplo, de regulatorios y de impositivos y demás,
Hay otras empresas que de repente en otros países utilizan hasta un Shopify o algo por el estilo, y con eso automatizan muchísimo proceso. Pero nosotros no tenemos tal vez ese lujo porque tenemos un proceso de facturación, de comprobantes, de NSF. Entonces, cualquier herramienta que se busque en ese sentido, lo más importante es poder integrar o que esté integrada ya con nuestros procesos impositivos, fiscales y demás. O sea, que puedan generar NSF, que puedan realizar 606, 607, que todos los negocios deben de hacer la reportería fiscal y demás. Y posiblemente, si es posible también, que tengan integraciones con los bancos para temas de conciliaciones de los bancos y todo eso. O sea que hay muchas herramientas, pero si lo queremos establecer como que cuál es la respuesta simple, es como que un ERP. Un ERP, porque eso es lo que te va a ayudarte a automatizar los procesos, a estandarizarlos y no reinventar la rueda y de repente perder tiempo reinventando esa rueda. Entonces, esa vendría siendo la pregunta simple de eso. No, y también eso te ayuda a ti a apalancarte. Que simplemente hoy en día, o sea, no es lo mismo tú comenzar con Excel, crecer sobre un Excel y luego decir, ok, me voy a automatizar. Tú simplemente decir, ok, aún más pequeño que esté, me organizo y voy creciendo en bloques. Y hay soluciones, Darwin, y hay soluciones pequeñas de CRM y de ERP que tienen funcionalidades bastante interesantes que complementan lo que Gustavo decía. Por ejemplo, yo he visto soluciones pequeñas y muy económicas que tienen incluso todo el tema del reconocimiento con OCR de facturas. Y uno dice, wow, estos tipos ya tienen esto. Entonces, ahí ya te da la milla extra. No solamente que el proceso tuyo no arranque en un Excel, sino que arranque en una solución que de pronto te da un poco más de integración hasta con las entidades regulatorias, porque lo tienen localizado, sino que además de eso te ayuda a la eficiencia del proceso. Claro, y realmente mantenerlo simple. Yo entendería que esa parte, porque al final, en vez de dar una energía, o sea, esa energía a las cosas que realmente, digamos que no eres fuerte y que son temas administrativos y que bien pudieran funcionar, yo entendería que esas herramientas te ayudan en esa parte y te ayudan a concentrarte en lo que realmente tú logras. Qué bueno, qué bueno. Pues no tenemos más preguntas. Gracias de verdad a todos los asistentes, a todos los panelistas, a Jorge, Darwin, Gustavo, Andrés. Gracias a Arturo, que nos ha acompañado esta noche como presidente de la Cámara. Pues les emplazo a que puedan seguir en nuestras redes sociales las próximas convocatorias de webinars que hacemos todos los meses para compartir con ustedes todas las cuestiones más interesantes de la economía digital y las TIC. Muchísimas gracias y feliz noche. Bye. Bueno, muchas gracias a todos. Luego a todos. Chao. Buenas noches. Hasta pronto. Bye.